Listo. Bueno, muy buenos días, estimados y estimadas. Bienvenidos a esta jornada virtual. Estamos iniciando, como ustedes conocen, pues ya el seminario de políticas de suelo. Y pues hoy en nuestra sesión virtual vamos a tener dos invitados bastante interesantes, profesionales de todo un bagaje investigativo dentro del tema y que a su vez han sido también parte pues de instituciones públicas del cual nos van a poder brindar su experiencia. Entonces, darles la bienvenida a todos ustedes en este contexto marcado por el crecimiento urbano acelerado, la expansión informal, la desigualdad en el acceso del suelo y los desafíos ambientales. Ustedes conocen que resulta indispensable fortalecer estas capacidades, ¿no? Para interpretar cómo las decisiones del uso del suelo, la gestión y la regulación del suelo inciden directamente en la configuración del territorio. Entonces, yo, para no extenderlo, justamente hacerles acuerdo que el día de hoy tenemos estas dos intervenciones, luego vamos a tener una pequeña eh, un pequeño momento para preguntas, conversatorio, ¿verdad? Luego del receso, pues vamos a tener ahora sí la plenaria abierta y al final, eso sí, a todos les voy a explicar la tarea pues que quedaría para la siguiente semana, ¿no? Entonces, no me quiero extender, voy a empezar con nuestra primera participante, nuestra querida Patricia Sánchez. Arquitecta, máster en estudios urbanos en la Flaxo, Ecuador, y actualmente pues doctorando en la Universidad Central de Venezuela. Ella es activista y defensora de los derechos de la vivienda y la ciudad, investigadora urbana con foco en asentamientos informales y en vivienda social, directora ejecutiva de la Fundación Vida Urbana, docente universitaria de la Universidad Casa Grande y de la Universidad de Guayaquil, ex asambleísta nacional, vicepresidenta de la Comisión Permanente de Gobiernos Locales, Descentralización, Competencias y Organización del Territorio. Mi querida Patricia, bienvenida. El escenario es suyo. Puede iniciar. Bueno, muchas gracias, Gaby. Buenos días con todos los alumnos, alumnas, profesores, docentes, si los hay también presentes. Muchísimas gracias primero a la Universidad Católica, mi universidad donde yo estudié y me formé, por invitarme a dar esta charla y decirles que esta charla, como les contaba antes a Ricardo y a Gaby, recoge gran parte de la experiencia de toda mi vida, porque he estado en este tema 30 años, ¿no? Realmente conozco el territorio desde que comencé a estudiar y no lo he dejado. Entonces, bueno, si estoy viendo que estoy media camarona para pasar las diapositivas y me perdonan si me equivoco, ¿no? Bueno, nuestra charla, me pidieron que titule esta charla y la hemos titulado con urbanización informal, entre comillas, así como está. em, Dinámicas de producción, reproducción y conflictos en Guayaquil. Entre paréntesis, perdón, entre paréntesis, ¿por qué? Porque es un término que todavía está en controversia. A ver, avancemos entonces. Esta es lo que vamos a tratar. Son los cinco temas que vamos a tratar. He tratado de resumir aquí. Vamos a hacer un breve contexto de la ciudad de Guayaquil, ¿no? A tratar de poner el tema de la informalidad en el contexto de la ciudad de Guayaquil. Vamos a hablar sobre la informalidad como un patrón de crecimiento de la ciudad, algunas formas de informalidad que se detectan en Guayaquil, las dimensiones económicas, sociales, políticas y urbanísticas, no todas, vamos a coger algunos elementos más importantes y vamos a hacer un estudio de caso para que ustedes vean cómo el tratamiento de la informalidad y los efectos que tuvo al menos de este programa sobre la informalidad. Ya, el contexto, decíamos, el contexto de Guayaquil. Yo quisiera recordarles que Guayaquil, cuando se funda, entre en 1534 y el 47, el rol principal de Guayaquil era el vínculo entre la colonia y América, ¿no? Era un puerto por donde salía
salían los recursos y salían los minerales que la colonia absorbía del territorio de América Latina. Em, pero fue, o sea, y la fecha, la siguiente fecha, 1820, ustedes ven el largo tiempo. Eso, eso significa que por mucho tiempo Guayaquil fue una ciudad bastante insignificante, entre comillas. Hoy es la ciudad más grande todavía, ¿no? Todavía la que más población tiene, pero en el siglo, a inicio del siglo XIX, en 1820, que es cuando se cambia España con Gran Bretaña como centro de intercambio comercial con América después del fin de la colonia, es cuando realmente Guayaquil comienza a surgir. Y comienza a surgir fundamentalmente porque el cacao, que era el producto que se exportaba desde Guayaquil, tiene un repunte increíblemente internacional. En 1920, Guayaquil se convierte en el principal puerto de exportaciones, así también como de importaciones. Por este puerto salía mucho cacao, el principal producto de exportación en el mundo, y entraba muchísimos productos. Entraba desde cerámica, bueno, de todo, ¿no? Porque Guayaquil, el Ecuador en esa época no producía absolutamente nada más que cacao. Em, en 1922, que se produce la crisis del banano, se dan las primeras migraciones masivas hacia la ciudad de Guayaquil y se forma el Tugurio. El Tugurio es absolutamente diferente, la informalidad del Tugurio es totalmente diferente a la de los asentamientos informales. Eh, Nuestras primeras migraciones produjeron Tugurio. Esta fecha es importante, la de 1932, porque aquí se emite la primera ordenanza de alquiler y venta de tierras municipales, que van a incidir muchísimo luego en la formación de los asentamientos informales, de lo que hoy se conoce como suburbio, que es la primera corona de asentamientos informales de la ciudad de Guayaquil. Para el 42 ya tenemos un nuevo boom de otro extractivismo agrario, en este caso es el banano, ¿no? Que a diferencia del cacao, el banano sí desarrolla una diversificación de actividades urbanas. Y entonces aquí la migración fue mucho más definitiva y ya la migración ya se estaba dando en barrios. Acuérdense que yo había citado la primera ordenanza de alquiler y venta de tierras municipales, entonces ya para los años 50 ya estaban iniciándose los asentamientos informales. Para esa época tenemos una tasa terriblemente alta, ¿no? Del 7,3% de crecimiento. Comparemos que la que tenemos ahora es del 2,1. Entonces, imagínense con cuánta gente llegaba y producto de las migraciones, fundamentalmente. También en esa época se da un proceso incipiente de industrialización, también fue uno de los factores de crecimiento de la ciudad. Y en 1955 pasa una cosa muy importante, que se amplía el límite urbano y se incorporan a la ciudad las haciendas, la Tarazana, Guasmo, Saiba y la isla San José. Ustedes pueden ver este mapita que está aquí arriba. La ciudad de Guayaquil era esto, ¿no? Cuando estamos hablando de inicios del siglo XIX, era esta marca roja. Y alrededor estaba sellado el crecimiento de la ciudad por 4 haciendas de carácter privado. Entonces, esa concentración de la tierra en pocas manos hizo pues que la ciudad no se dé, no se permita un crecimiento. En 1973, ya para esta apertura, esta ampliación del límite urbano con apertura de las haciendas, eh, eh, favorece al crecimiento del suburbio oeste. En 1973 se da una gran renovación del casco central, crece Mapasingue, Cuasmos en esa época. Entre el 78 y el 92, con la apertura de la perimetral, se abre una nueva frontera, que es en la isla Trinitaria,
Y a partir de 1992 podríamos decir que se inicia una nueva frontera hacia el norte de la ciudad, porque hasta el 92 los asentamientos o las invasiones, como también se llaman, se daban en el sur de la ciudad y en el oeste. A partir del 92 se dan en el norte de la ciudad. Bastión, Monte Sinaí, Ciudad de Dios, San Francisco. Lo que podemos decir como una idea general es que el modelo de acumulación capitalista dependiente, concentrador y desigual es lo que rige desde el principio a la ciudad de Guayaquil, un modelo de acumulación capitalista dependiente que genera una ciudad como la de Guayaquil, que se expresa territorialmente como una ciudad segregada y excluyente. Ustedes pueden ver aquí abajo una serie de mapas que muestran, ¿no?, cómo la ciudad de Guayaquil va creciendo, y fundamentalmente su crecimiento es de los últimos años. Comenzamos en 1946, 1950, y cómo se da el gran crecimiento de la ciudad a partir de la mitad del siglo XX. Esto es un mapa de todos los asentamientos por tiempo. Inician en el suburbio, copan todo el sur y pasan hacia el norte. Estas son he cogido cuatro modalidades, cuatro grandes características de estos asentamientos, las del suburbio entre el 50 y el 80, que fundamentalmente son ocupaciones individuales y familiares paulatinas, ocupaciones paulatinas del suelo sobre el agua, sobre el manglar que era de propiedad municipal. Mapacingui y Prosperina es otra modalidad, ya en los cerros, entre el 70 y el 90. Y aquí lo que caracteriza a este tipo de ocupación informal es que son invasiones, entre comillas, organizadas a propiedad privada y con componente de desalojos. Aquí hubo muchísimos desalojos, producto de que la propiedad era privada y de que estábamos en épocas de dictadura. El Guasmo es otra gran modalidad, esa creció entre el 80 y el 90, ¿no? Y acá fundamentalmente lo que caracteriza a la ocupación en el Guasmo es que son ocupaciones organizadas, con asistencia técnica. La Universidad de Guayaquil, con su taller 77, trabajaban junto con pobladores y con dirigentes barriales en la ocupación del territorio, pero eso rápidamente no fue sostenible porque la toma, la informalidad avanzó mucho más rápido que la capacidad de autoplanificación de la misma gente. Y sobre tierras privadas y públicas también. Y en el norte, que es la otra gran modalidad, la que en este momento existe en la ciudad, se está dando, está presente, es la que se da en la zona de Bastión, de Monte Sinaí. Actualmente las ocupaciones están atrás de lo que se conoce como Ciudad de Dios, ¿no? ¿Y cuál es lo que caracteriza acá? Lo que caracteriza son los mercados informales de suelo, el tráfico de suelo en la que se articulan propietarios, traficantes y políticos. O sea, podemos decir que a partir del 90 existe un mercado de suelo, a diferencia de los otros sectores en donde las ocupaciones, si bien habían venta de suelos, no era la característica. La característica acá a partir del 90 es que para tener un pedazo de suelo en la ciudad informal, así sea producto de asentamientos informales, tú tienes que comprar. Y como median relaciones de mercado, entonces hablamos de mercados informales de suelo, o sea, compra y venta de suelo informal. Esta es también, pues entonces, un mapa, ¿no? Es un mapa del fenómeno que estamos hablando. Yo no sé cómo le saco esta línea. Ya, perfecto. Pensé que, y esta otra, no sé, bueno, ya. Este es un mapa de lo que es Guayaquil. em, en tres dimensiones que tienen que ver con los asentamientos informales y con la vivienda. Lo que está marcado con celeste son los asentamientos informales, que ocupan en la ciudad de Guayaquil el 53,20 del suelo neto de origen informal. O sea, todo el suelo neto del cantón Guayaquil es
corresponden al 53,20% de su suelo para el Cantón Guayaquil. Y el 67,50% del suelo de uso residencial, ¿no? Porque aquí estamos hablando pues de suelo que no tiene, de todo el suelo neto, pero cuando hablamos del suelo residencial, estamos hablando del 67,50%. Esta cifra es altísima. Les voy a dar una cifra para que comparen. Chile, por ejemplo, está en alrededor del 20-25%. Perú, que es un país bastante similar al nuestro, sobre todo en Lima, Lima está en alrededor del 62%. Em, Brasil está en alrededor del 50%. Entonces, el 67,5% es altísimo, es una de las tasas más altas que hay en América Latina. En estas zonas informales vive el 65,47% de la población del Cantón de Guayaquil y 7 de cada 10 casas que existen aquí en el Cantón Guayaquil son viviendas autoproducidas. Lo que está marcado con azul corresponde a vivienda pública, o sea, a vivienda formal, a la oferta de vivienda formal de carácter público nacional, y las de amarillo es vivienda pública municipal, oferta municipal. Esto es mucho lote uno, mi lote y mucho lote 2, ¿no? Son viviendas estatales, municipales y las nacionales. Banco Ecuatoriano de la Vivienda fundamentalmente cuando existía. Entonces, por qué en este plano, por qué en este mapa están puestas estas variables? ¿Por qué? Porque la informalidad tiene una razón y esa razón fundamental y prioritaria es que existe informalidad donde no hay oferta de vivienda pública. Y aquí está. Una muy débil oferta de vivienda pública produce una gran informalidad porque la gente tiene que vivir en algún lugar, busca dónde vivir y lo hace como puede, de acuerdo a sus posibilidades, desarrollando mecanismos informales de acceso al suelo. Y como el Estado sabe que no puede ofertar más vivienda, entonces los mecanismos que se desarrollan en torno a los asentamientos informales son bastante laxos. Una de las características también de nuestros asentamientos informales y que también tiene que ver muchísimo con la persistencia y la reproducción de estos asentamientos informales es que en Guayaquil fundamentalmente, eh, sobre todo en Guayaquil, todavía hay una política de legalización, una potente política de legalización de suelo, antigua además. Nace el primer decreto de regularización de suelo, nace en 1967. 67, estamos hablando de hace 40, de hace 60 años atrás, ¿no? Ya nace el primer decreto de legalización de suelo en la zona del suburbio, en 1967, cuando ya teníamos alrededor de 20 años de asentamientos informales. Entonces, a partir de ese primer decreto de 1967, regularmente, por cada asentamiento nuevo que asoma, hay un decreto de regularización. Entonces, el primer decreto de regularización fue en el suburbio y cada vez que crecía un sector, Coasbo salía un nuevo decreto, Trinitaria salía un nuevo decreto. Y acá los barrios del norte, Juan Montalvo, Prosperina, Mapasingue y los nuevos de ahora, ¿no? Bastión Popular, Tigüinza, todos estos barrios que están atrás de la perimetral y Monte Sinaí, que es esta de acá, Ciudad de Dios está aquí. Ciudad de Dios está por aquí. Ciudad de Dios también ya tiene, en este momento ya lo están legalizando. O sea, la última legislación que se dio en el 22, la última ley de 1922 es la que está legalizando a Ciudad de Dios, que son los asentamientos informales más recientes.
Em, no sé por qué me asoma esto, pero bueno, em, estamos, hay algunas razones también de carácter mucho más estructural que, que explican el tema de los asentamientos, la persistencia del tema de los asentamientos informales. Y es que em, no sé, ya, ya entiendo qué pasó aquí. Bueno, es que a nivel nacional, la política de vivienda cambió definitivamente. En 1992, al inicio del neoliberalismo, desaparece el ministerio, desaparecen las instituciones que tenían que ver con la producción desde el estado de vivienda, y la banca como una banca en donde se ahorraba para tener casa. Y esta reforma significó que ya no es el Estado el que produce la vivienda social, sino es el mercado. Y el mercado es selectivo. Al mercado solamente accede la gente que tiene la capacidad de pagarse una vivienda. Y los que no pueden pagarse una vivienda se van a los asentamientos informales. Entonces, la adopción de una nueva política de vivienda a nivel nacional. Y si a nivel local, lo que decíamos antes, ¿no? En 1997, León Febres Cordero produce una modernización del catastro urbano, y en esa modernización del catastro urbano él dice, no, tenemos que regularizar. Hay que regularizar la ciudad, y entonces dinamiza todo lo que era, acelera todo el proceso de legalización de suelo, crea una dirección específica de legalización de suelo, acelera la política de legalización de suelo, que comienza también a generar política de vivienda local, que antes no le existía. Y bueno, y las últimas regulaciones, que son las más perversas, diría yo, ¿no? Las zonas que van a fomentar mucho más la informalidad, porque en el 25, si no me recuerdo cuándo fue, en el 25 desaparece ya el ministerio, ya no tenemos Ministerio de Desarrollo Urbano, ya no tenemos política de vivienda, y la política de vivienda social es una política de caridad, no es una política de Estado. Son las élites que van a devengar impuesto a la renta, y dice, bueno, no voy a pagar mis impuestos a la SRI, voy a hacer vivienda social. ¿Cuándo va a pasar eso? ¿Desde dónde? ¿Quién controla eso? ¿En qué? O sea, no, simple y llanamente no hay más política de vivienda social, y lo que va a pasar es que la informalidad va a crecer más y se va a acentuar más, y es muy triste. Ustedes después van a ver por qué, ¿no? Y es porque los barrios informales ahora no solamente que están pobres, sin servicios, sino que además están captados por los GDO. Entonces es terriblemente, la situación de los asentamientos informales es terrible en este momento. Ya, estos son algunos indicadores que ustedes ven, o sea, cuáles son los efectos urbanísticos de tener fenómenos tan complejos como los asentamientos informales, que sí, son la expresión de la pobreza, pero además generan efectos urbanísticos de terribles consecuencias para la ciudad, ¿no? Ustedes ven, por ejemplo, solamente si vemos el tema de la densidad de población. En 1950 teníamos en Guayaquil una densidad de población de 235 habitantes por hectárea. En la actualidad estamos ay, en la actualidad estamos en 118 habitantes por hectárea. ¿Qué significa eso? Que la ciudad se expande con asentamientos informales que demandan servicios de todo tipo, servicios de agua, de luz, alcantarillado, transporte, vías. em, con cajas fiscales bastante reducidas, y además con la presión de una ciudad formal que también crece y que exige, bueno, nosotros pagamos impuestos, nosotros somos los que estamos pagando más y recibimos menos.
Y por eso es que ustedes ven, ¿no? Que Guayaquil es una ciudad absolutamente desigual, ¿no? Desigual y segregada. Consecuencias urbanísticas, justamente lo que estábamos diciendo, baja densidad y dispendio del suelo, fragmentación del tejido urbano, dependencia del automóvil, hay que cubrir largas distancias, oferta muy escasa de vivienda pública, movilidad pendular y congestión, la gente se mueve, llega a dormir a su barrio y todos los días sale a trabajar y ahora esto además a este fenómeno que de la informalidad, el modelo de crecimiento de los barrios formales hacia Daule y hacia San Borondón, además han exacerbado este fenómeno que antes se daba en la informalidad. Ahora, este fenómeno de la dependencia, de la movilidad pendular, también es de la ciudad formal. El transporte público excesivamente insostenible, operativamente ineficiente, porque son largas. O sea, a veces yo he tomado buses para ver, para calcular el tiempo. Y bueno, ahora no, ahora me da un poquito más de miedo. Pero cuando hacía trabajo de campo, yo me subía y había momentos en el recorrido que habían 3, 4, 5 personas en el bus. Entonces, son modalidades absolutamente insostenibles financieramente, ¿no? Altos impactos ambientales, segregación socioespacial. ¿Cómo es todos estos fenómenos, ¿no? Lo único que nos conducen a pensar es que tenemos que cambiar el gran paradigma del modelo de planificación de la ciudad y ya pensar en una región metropolitana como un instrumento de ordenamiento del ordenamiento territorial con mayor eficacia, ¿no? Porque ya estamos hablando de metrópolis, de conurbaciones. Ya, y quería, déjenme ver cómo estoy con el tiempo, 35 todavía estoy, ¿no? Un tiempo. Bueno, quería, tocarles este tema que es muy importante, es la forma cómo se reproducen los barrios al interior. Hay una categoría que se conoce como la producción social del hábitat, que es la forma como los barrios nacen, surgen, crecen, se van desarrollando. Ustedes vieron las fotos del suburbio, cómo de la toma del manglar, de la toma del agua, terminan en suburbios consolidados como los que vivimos ahora, Mapasing, etcétera, ¿no? Y es por esto, porque ahí hay un fenómeno que se llama producción social del hábitat, que implica que existen muchas redes sociales al interior de carácter simétrico y asimétrica que hacen posible el fenómeno que les estoy diciendo, ¿no? Que pase, o sea, que haya mucha acumulación de recursos, de todo tipo, de recursos materiales, de recursos de simbólicos, capital político, que vayan haciendo que estos barrios que se montan en el esfuerzo de la familia, en el esfuerzo del barrio, en las redes familiares y comunitarias, eh, con gente con unos trabajos muy informales y muy aleatorios, con bajísimos ingresos. Sin embargo, se reproduzcan y crezcan y terminan siendo la gran solución, ¿no? Para la gran cantidad de población en Guayaquil. Entonces, es porque existe esto al interior de los barrios. Existe la producción social del hábitat que se sostiene en redes sociales, que se sostiene en redes familiares muy fuertes, familiares y comunitarias, que son esfuerzos colectivos de producción de la vivienda, del hábitat. Eso es lo que se conoce como tejido social. O sea, aquí hay. Esta es la forma más explícita de hablar del tejido social. No solamente esas redes sociales sirven para construir la casa, sirven para todo, empleo, cuidar enfermos, apoyarse cuando hay escasez de trabajo, o sea, en temas de salud, sirven para todas las necesidades familiares, entre esas también la de la producción de la vivienda. Y la lógica, ustedes ven, por ejemplo, aquí abajo, esta es una manzana en Nueva Prosperina. En esta manzana
existen cuatro viviendas, o sea, cuatro solares que están ocupadas por la misma familia, por la misma rama familiar. Aquí se ha constituido una red familiar que es la que permite el acceso al suelo por un lado y después la producción de la vivienda, que comienza en una cosa muy básica, ¿no? Este es un modelo aquí comienza con Hogar de Cristo. Este es una modalidad de Hogar de Cristo. Comienza con una unidad básica de primero una cabañita, pasan a Hogar de Cristo, van creciendo hasta que cada espacio representa un momento de la vida de la familia, cuando nace un hijo, cuando se casa la hija y llega a vivir el esposo, cuando hay un aumento salarial, o sea, cada espacio se hace en el momento en que crece la familia y crece la economía de la familia. Acá, este es un ejemplo clásico del suburbio oeste, ¿no? La casita nacida en el barrio, en la orilla, y cómo va creciendo a lo largo del tiempo y termina siendo una vivienda generacional autoconstruida, con inversiones propias, con crecimiento progresivo. El concepto de crecimiento progresivo está presente aquí. Integran las áreas productivas, casi todas las viviendas tienen áreas destinadas para talleres, tiendas, y después hay áreas que están destinadas para el alquiler. O sea, siempre la vivienda está pensada también como un activo productivo. Es un proceso, ustedes ven aquí hay un proceso de 30 años, ¿no? No es como la vivienda producida por el mercado, que uno llega vivienda llave en mano, ¿no? Donde no tienes nada más que hacer sino que llevar tu ropa y punto. Aquí la gente, la familia va creciendo con la vivienda. Es un proceso, es un activo familiar, la gente no la vende por nada del mundo. Y el valor que tienen estas casas es el valor de uso, lo que les decía, la gente no la vende, ¿no? Porque la casa tiene un valor de uso. La gente dice, no, esta casa a mí me ha costado la vida, ¿no? Y es así, les ha costado la vida. Contribuyen a la economía local y se genera ciudad desde la casa. Vamos entonces a ver un estudio de caso, ¿no? Porque ya ahora me queda menos tiempo, creo que es 30 minutos, voy 30 minutos, o sea, me quedan 10 minutitos, ¿no? Voy a tratar de no pasarme del tiempo. Este es el programa, este es, si ustedes recuerdan, el proyecto Guayaquil Ecológico, y este es el componente de la recuperación del estero salado. El estero salado, miren, como desde 1961 hasta el 2010 en que se aplicó el plan, casi ya no había estero. O las ocupaciones llegaban hasta el mismo estero. Entonces las casas estaban ya ocupando y montadas sobre el estero. Este del suburbio, este del estero salado al interior, ¿no? Al interior, el suburbio es la zona donde se producen los viejos, que todos los vamos a ver, mucha vida familiar y comunitaria, y las famosas piscinas que se arman cada fin de semana, las fiestas barriales, el fútbol en las calles, y estas son las orillas del mismo suburbio, del estero salado. ¿Ah? ¿En qué consistía el plan? En recuperar 10 kilómetros, el plan decía 10, pero en realidad fueron 41 kilómetros de ribera, ¿no? Que es todo lo que está marcado con rojo, todo lo que está marcado con rojo, en donde viven, según el plan, 8.200 familias. En realidad, ay, no sé cómo pasarla, no, voy a seguir. No sé cómo regresar. Si me pueden ayudar de allá, regresando, porque no Con el sé, cursor, Patti, puedes retroceder. pero con el cursor, ¿para qué? ¿Para Del abajo? teclado para la izquierda. No, sigo avanzando. Con el de la izquierda, le aplastó la flechita hacia la izquierda. Sí, allá, ahí. Entonces, en la derecha, ustedes ven ya la planificación de la intervención, ¿no? Por tramos. Esta intervención se hacía por tramo. Fueron 12 tramos. ¿Cuál era la idea? Finalmente, como les decía, sacar a la gente de las orillas
pasarlas a reubicarlas en viviendas dignas, así era el mensaje, y recuperar las orillas con parques lineales. O sea, era una fórmula bastante simple y bastante sencilla aparentemente. Y era esto, sacar a la gente de la zona de los esteros, incluida la isla Trinitaria, y pasarla a Sociovivienda 2, que es el programa de vivienda digna, ¿no?, que se había construido. Esto es Sociovivienda 2. Esta es la vivienda tipo. Esta vivienda, esta foto es cuando este programa tenía un año de existencia. O sea, miren el deterioro de la vivienda a un año de construcción. Y esta es una vista del interior. Son viviendas todas exactamente iguales de 40 metros cuadrados para familias absolutamente diversas, de 2, 4, 6, 8 y hasta 10 miembros por familia. Estas son algunas de las zonas que se demolieron porque, claro, el programa decía, o sea, el programa decía, aquí está tu llave, toma la llave de tu casa, aquí está tu llave y esta casa se derrumba. Entonces, la misma gente fue derrumbando sus casas para tratar de recuperar lo más que podían, los techos, las ventanas, ¿no? Poderlas vender, revender. Muchas hicieron en otros casos iba la máquina y la máquina las iba tumbando, ¿no? Y en este tramo, que es del tramo 10, en este tramo la gente, a pesar de que muchas de la gente comenzaron a desbaratar las casas, en este tramo no se hizo ninguna intervención de parque y esta zona está hace 2 meses estuve por acá y la gente está regresando a vivir acá, ¿no? Está regresando. En estas estructuras que quedaron medio desbaratadas, ahí nuevamente las están volviendo a levantar y está regresando. Este es el tramo 6 en donde hubo desalojo. O sea, aquí la gente estaba viviendo, la ministra fue de visita y dijo, y bueno, ¿y por qué aquí no han hecho el parque? Porque está viviendo la gente. Desalojo. Al día siguiente la desalojaron, ¿no? Hubo todo un proceso de resistencia, de lucha de la gente. Bueno, finalmente el proyecto terminó rellenando el estero, lo que la misma gente había hecho, rellenar el estero. El proyecto terminó rellenando el estero y haciendo este parque que hoy está totalmente tomado por las mafias. Este es el tramo 8. Este tramo está muy cerca, este es lo que está más cerca de la ciudad. Estas eran las casas, y estas eran las casas que estaban en el área para ser demolidas. Aquí la gente dijo, a mí me sacan muerta de mi casa, ¿no? Eh, Se pararon firmes en resistencia. Imagínense, estas casas están marcadas acá, todas las casas que iban a salir. O sea, este es el tramo, este es el tramo, ¿no? Las casas rojas son las que salían. Las marcadas con azul son las que, estando sobre el estero, se mantenían, porque algo se podía salvar de ellas. Y este era el plano, ¿no? El plano. Y bueno, y el proyecto llegó hasta ahí, porque la gente entró en resistencia y no salió y no salió. Estas son algunas de las zonas intervenidas ya, donde habían casas en las orillas, ahora hay parques. Aquí vemos cómo fue el proceso de construcción. ¿M? Mucha resistencia por parte de la gente y fundamentalmente la resistencia era por la pérdida antes les hablé de la producción social del hábitat. Eran 30 años en que la gente había pasado construyendo su casa, ¿no? De pilar en pilar, de ladrillo en ladrillo, de pared en pared. Y de pronto les dijeron, no, ustedes se tienen que ir a una vivienda. Cuando al principio estaban contentísimas con las villas, ¿no? Porque nos vamos a vivir a la ciudadela en las villas. Pero cuando fueron a conocer las villas y la ciudadela, se dieron cuenta que era un barrio que no tenía, o sea, 40 metros cuadrados, las viviendas eran adosadas, no tenían para dónde crecer, ni para adelante ni para atrás. Adelante tenían un retiro de 2 metros, atrás de 80 centímetros. No les alcanzaban ni la lavadora, ¿no? Con eso les digo todo. O sea, la gente sacaba la lavadora a la calle para poder lavar. Em, no había luz, no había centros de salud, de escuelas. Cuando
los pasaron allá, las mujeres tenían que madrugar 4 de la mañana, llevar medio dormidos a los niños, cruzarse 2 horas de la ciudad para llevarlos a la escuela acá en el sector. Claro, a partir del segundo año ya fueron adecuándose al barrio, pero en condiciones muy adversas. Reclamaban, ¿no? Reclamaban servicios, reclamaban formas de vida, reclamaban un abandono total del Estado. Eso se tradujo en luchas barriales, en las demandas iniciales. O sea, desde el principio, sociovivienda, que era la política pública del Estado, la vivienda digna, desde el principio era, la gente se organizó, ya no para llevar el tanquero, rellenar el agua, se organizó para demandando el agua. O sea, otra vez regresaron al tanquero. Ya habían, el tanquero lo habían dejado hace 20 años, otra vez regresaron al tanquero, no les daban escrituras y hasta ahora no tienen escrituras. Y bueno, y las demandas por transporte, educación, escrituras, estaban presentes. Estos fueron los primeros años, hasta el 2018, 2019, podríamos decir que estas eran las demandas. Sociovivienda además tiene un conflicto de suelos que es, esto es bastante largo de contarles, ¿no? Pero si hay alguien que esté interesado en el tema, se los puedo compartir. Pero es un conflicto de suelo muy largo que hay ahí, que no está resuelto y por lo que la gente no tiene y no puede tener escrituras mientras no se resuelva este conflicto. Bueno, hoy este barrio Sociovivienda, con todo lo que significó la pérdida de las redes, la pérdida de las redes de trabajo, el volver a iniciar toda su vida, el perder los trabajos, las áreas, la gente pescaba en el estero y vendía, muchos vendían la venta, o sea, vivían de la venta de lo que pescaban en el estero. Todo eso lo perdieron y debilitaron todas sus economías. Entonces llega la pandemia, ¿no? En un barrio absolutamente roto, ¿no? Su tejido social roto. Después llegan las bandas y evidentemente eran espacios sociales absolutamente disponibles, ¿no? Para que se involucren las redes del narcotráfico. O sea, el narcotráfico y las redes de GDO no están ahí porque los buscaron porque eran lindos y negritos y vengan. Justamente la posibilidad de que entren eran porque eran sociedades absolutamente destruidas, totalmente destruido su tejido social y la gente que está muriéndose de hambre y le ofrece la posibilidad de comer, así sea a través de la delincuencia, lo hace. ¿No? Pero también estos barrios reconstruyen sus vidas, o sea, no todo es terrible, sí, hay muchas cosas terribles, pero en medio de lo terrible, de la incertidumbre, de lo desgarrador que son esas realidades, también se viven otras situaciones, ¿no? Por ejemplo, miren, esta es una casa que se sigue reconstruyendo. A pesar de que los sistemas constructivos no te permiten hacer esto, la gente hace esto. La gente sigue construyendo, sigue incrementando su vivienda porque es el único patrimonio que tiene. Generalmente, ya sea desde el Estado por gestión, desarrollan muchos proyectos de carácter deportivo, de recreación, arte, ¿no? Ahora hay mucha intervención en sociovivienda ha sido muy afectada por el tema del narcotráfico. Acuérdense en marzo del 25, si no mal recuerdo, 22 chicos amanecieron muertos producto de una lucha que hubo entre bandas, ¿no? Entonces hay mucha intervención ahora, entre comillas, ¿no? Intervención por parte de organismos nacionales e internacionales, pero en realidad se necesitaría mucho más y se necesitaría una intervención. Bueno, ustedes ya conocen cuál es el origen de los problemas, entonces no es el militarizar la zona, no son los allanamientos los que van a resolver esta zona, más bien es la inversión de carácter social permanente la que va a posibilitar que estos barrios se reconstruyan. Eh, Aparte, les he dejado, aquí les voy a dejar en la universidad algunas otras tomas, 4 testimonios de familias que vivieron en las orillas
y que después se pasaron. Están aquí sus testimonios muy reducidos. Se los dejo para que después ustedes los pidan y compartan. A la universidad se los dejo para que la universidad los comparta con ustedes. Les agradezco muchísimo. A ti, Patti, muchísimas gracias y seguramente tenemos más de una de las preguntas, pero vamos a continuar de acuerdo a la agenda. Vamos a seguir con la siguiente ponencia. Te invitamos, Patti, por favor, a permanecer un ratito más Ok. porque será interesante esta, digamos, esta dialéctica que vamos a tener al final, porque ahora nuestro siguiente ponente justamente también es un arquitecto bastante conocedor del tema de la vivienda social, pero dentro de su mirada como parte del MIDUBE que fue en su momento. Entonces vamos a tener ahí bastantes consultas, dudas interesantes que esperemos hasta el final poder pues hacerlas, ¿no? Ok. Entonces, a continuación, si me permiten, por favor, vamos a presentar a nuestro siguiente ponente. Él es Juan José Jaramillo, un destacado arquitecto también con más de 15 años de trayectoria. Es magíster en Urban Design and City Planning por la Universidad College London. Ha liderado proyectos de gran impacto público, destacando su gestión como director provincial del Midubi y jefe de ordenamiento territorial para el municipio de Guayaquil. Tiene una sólida base que combina no solamente la función pública, sino también la docencia universitaria, porque parte cátedra dentro de la UES y también se desempeña como consultor y asesor especializado en el desarrollo de proyectos urbanos y arquitectónicos en el sector privado. Entonces, Juan José, bienvenido. Podemos, por favor, continuar contigo. Buenos días con todos. Primero quisiera confirmar si me escuchan. Todo muy bien, clarísimo. Perfecto. Este, bueno, más allá de también saludar eh, a todos, a varios de conocerlos. Patti, un abrazo fuerte, que también nos hemos conocido en varios procesos desde distintas orillas, pero coincidimos en muchas cosas. Excelente ponencia. Bueno, yo precisamente cuando me invitaron, revisé la agenda y revisé, digamos, lo que están ustedes estudiando o repasando en este programa muy interesante de Polis. Y también vi los temas de ponencias, entonces dije voy a contrastar un poquito. Eh, Patricia ha abordado bastante bien el tema de la construcción social, del hábitat, etcétera, y todos los problemas que esto que conllevan y los retos realmente para afrontar aquellas problemáticas, ¿no? Yo voy a traer un caso práctico más hacia el lado de la ciudad que ya, digamos, se encuentra construida, em, y también un poco de ese lado de el financiamiento del desarrollo de las ciudades, ¿no? O incluso en ciudades como Guayaquil, y la mayoría del país, el financiamiento de la infraestructura que le hace falta a la ciudad, ¿no? Porque la verdad es que nosotros lastimosamente no podemos decir que ninguna de nuestras ciudades está totalmente dotada de la infraestructura que necesita, ¿no? Eso, por más grande capital o lo que sea, a todas las ciudades están atrasadas en la infraestructura que necesitan, ¿no? Entonces, los recursos son pocos de los municipios, las autonomías son atacadas constantemente, no existe realmente una verdadera autonomía de los municipios. Muchos municipios realmente nunca debieron ser municipios. em, entonces se vuelve mucho más difícil tener los suficientes recursos para poder financiar la infraestructura de las ciudades, ¿no? La mayoría de los municipios dependen
de los valores que el gobierno central por ley tiene que darles, de las asignaciones, pero esa plata tampoco alcanza, ¿no? Y por otro lado, em, el gobierno dice, bueno, pero tú eres autónomo, entonces tú puedes producir tus propios recursos, pero los impuestos prediales, que son, digamos, una de las fuentes principales de ingresos, tampoco alcanza, y de hecho no llega a ser de igual impacto que las asignaciones. Entonces hay un problema importante de financiamiento de los municipios para que ellos puedan financiar sus obras de infraestructura, no para nuevos desarrollos, que digamos sería lo ideal, sino para lo que existe hoy en la ciudad. Entonces, la normativa nacional existe, digamos, o al menos de manera incipiente, o sea, de manera, estamos iniciadas, aunque ya llevamos unos 10 años en esto, desde la aparición de la Lotus en 2016, digamos, se pusieron sobre la mesa algunas herramientas que los municipios deberían utilizar para poder financiar su desarrollo. Algunas, digamos, con mayor impacto, otras con menor impacto, algunas un poquito más complejas, otras menos complejas. Yo el día de hoy les traigo una nada más, también por el tiempo, obviamente, en la cual pude también formar parte digamos, la conceptualización de de esa herramienta. ¿Me confirman si es que la presentación de PowerPoint se ve? ¿Todos la pueden ver? Voy a poner modo presentación. ¿Sí se ve, Gaby? Sí, sí, Juan José. Solamente asumo yo que es la barra del Zoom de los que estamos ahí conectados y la puedes minimizar Ah, ya, déjame ver cómo hago eso sin cerrar. para que no salga la mancha. Ahí, ahí Sí, creo, ahí ¿no? está bien, ahí está bien. Ya, chévere. Bueno, eso es lo feo, ¿no? De esto online. Ahí no veo sus expresiones, pero bueno. Este, entonces. Bueno, empezamos. Vamos a hablar sobre esta, digamos, herramienta específica en el caso Guayaquil, pero nuestra ley es para que se le aplique en todo el país, pero en este caso pues tengo conocimiento y experiencia porque trabajé en la conceptualización de la misma. Entonces se llama Incremento de edificabilidad en zonas de promoción especial, aplicación de la concesión onerosa de derecho en Guayaquil. Un pequeño marco legal. em, el artículo 72 de la Lotus es el que define la concesión onerosa en nuestro contexto ecuatoriano, que es básicamente un mecanismo mediante el cual el GAT municipal o metropolitano cobra una contraprestación, ojo, que esto es importante entender, cuando otorga derechos urbanísticos que generan un beneficio económico al propietario, ¿no? Esto está directamente relacionado con la Constitución y con nuestro derecho a la ciudad, ¿no? Nuestro derecho a la ciudad, nuestro derecho al hábitat. Entonces, básicamente, ¿qué es lo que dice? Cuando un desarrollador, en todo su derecho, quiere hacer un determinado proyecto y necesitase un mayor aprovechamiento, pues el GAT tiene la posibilidad de podérselo aprobar siempre que éste, digamos, pague una contraprestación. Esa contraprestación, digamos, es esa forma en la que de alguna manera hace partícipe a la ciudad de el impacto que va a generar ese proyecto, ¿no? Por eso se le llama una contraprestación. No es una tasa, no es un impuesto, ¿no? Es una participación del impacto que va a generar en la ciudad ese proyecto y por ende la ciudad debe verse también retribuida, ¿no? ¿Cuándo se aplica? Cuando existe transformación de suelo rural a suelo urbano o de expansión urbana, cuando se realiza un cambio de uso de suelo, y cuando se realiza una autorización de un mayor aprovechamiento del suelo, como por ejemplo mayor edificabilidad o mayor densidad. Aspectos claves. Solo puede aplicarse en áreas autorizadas por el Plan de Uso y Gestión del Suelo
o sus planes complementarios. Ojo, no es que algo que yo me invento de la nada o que los municipios inventan de la nada, tiene que estar establecido en sus planes de uso y gestión del suelo o en sus planes urbanísticos complementarios como planes parciales, etcétera. Los municipios pueden reducir o exonerar este pago, pueden reducir o exonerar este pago para proyectos de vivienda de interés social o renovación urbana. O sea, si el proyecto se trata de vivienda de interés social, el municipio puede realizar una reducción o exoneración. Eso dependerá del análisis que realice el municipio, ¿no? Y es una posibilidad, ¿no? La ley dice puede. El artículo 73, en cambio, habíamos visto el 72. El 73 habla más del pago, ¿no? ¿Cómo se realiza? Todo esto es un resumen. Ustedes pueden consultar los artículos para verlo con mayor amplitud. Entonces, ¿cómo se realiza el pago? El pago se realiza en dinero o en especie, mediante suelo urbanizado, vivienda de interés social, equipamientos comunitarios, infraestructura, etcétera. Es decir, el que accede a este beneficio puede pagar tanto cash como con algún tipo de infraestructura equivalente a lo que tiene que pagar, ¿no? ¿Para qué se utilizan estos recursos y para qué deben utilizarse según la ley, ¿no? Los recursos obtenidos deben destinarse exclusivamente a infraestructura urbana, vivienda adecuada y de interés social, equipamientos comunitarios, servicios públicos, agua potable, saneamiento y gestión de residuos, obras para habilitación del suelo y garantía del derecho a la ciudad. Aquí, digamos, se va cerrando, como les decía, un poco el círculo, ¿no? Del cumplimiento de este derecho a la ciudad. Es decir, tu proyecto va a ocasionar un impacto en mi ciudad, un impacto adicional a lo que normalmente yo te permito. eh, entonces, pues la contraprestación que tú pagas, pues debe destinarse a justamente a mejorar el entorno o a mejorar infraestructura, etcétera. Aspectos claves. Permite que parte de las ganancias derivadas de las decisiones urbanísticas regresen a la comunidad en infraestructura y servicios públicos, ¿no? Ese es el espíritu. El pago en especie no reemplaza las cesiones obligatorias ni otras obligaciones urbanísticas. También eso es un aspecto clave, ¿no? No es que porque tú pagaste en especie, pues ya no tienes que hacer la planta de tratamiento que obligatoriamente tienes que hacer, ya no tienes que dejarme ese 15% de áreas verdes y de comunitarias cuando se trata de urbanizaciones, ¿no? Es decir, eso no reemplaza las otras obligaciones normales que existen por ley. Ahora sí, nos metemos un poquito más en Guayaquil. Si se dan cuenta, ya cambió el artículo en la parte de arriba. Ya no hablo de la LOTUC, sino que ya hablo de la Gaceta 44. Esto se encuentra en la Gaceta 44 de Guayaquil, en el artículo 101, y habla de este régimen, ¿no? Entonces dice, ahora ya nos vamos a meter en el ejemplo específico de Guayaquil, ¿no? Eh, Dice, es un régimen especial que permite a los propietarios o promotores solicitar un incremento en la edificabilidad mediante el pago de una concesión onerosa. Entonces, ojo, digamos, esta herramienta que estoy explicando en este momento solo se va a referir al incremento de edificabilidad. Es decir, el que tenía 3 pisos, a lo mejor quiere hacer un pisito más. O no existe nada construido en ese terreno, pero lo máximo que puede construir son 4 pisos, pero él necesita un pisito más eh, para que su proyecto sea rentable, ¿no? Para que su proyecto sea rentable. Entonces, allí aplica a esa concesión. Ámbito de aplicación. En Guayaquil, esto está permitido solo en predios de hasta 2.000 metros cuadrados, es decir, de 2.000 metros cuadrados de dimensión para abajo, ¿no? Ubicados dentro del perímetro urbano de Guayaquil, obviamente, solo en lo urbano y exclusivamente en las zonas de promoción especial definidas en el PUX. Entonces, el PUX tiene un mapa en donde te define las zonas de promoción especial y solo allí el predio que esté allí y que tenga menos de 2.000 metros cuadrados puede aplicar a este ejercicio. Aspectos clave.
el único parámetro que puede incrementarse bajo este régimen, creo que es lo que ya mencioné, es el coeficiente de utilización del suelo, o sea, solo el CUS. En este caso, en Guayaquil, específicamente en este artículo, eh, solo estamos hablando de un incremento en el CUS y únicamente hasta un 40%. Es decir, no es que yo puedo pedir un CUS infinito, ¿no? Sino el PUCS de Guayaquil pone el límite de un 40%. O sea, más allá de eso, ya estamos hablando de otro tipo de instrumento que haya que utilizar, que podría ser un plan parcial, etcétera. Em, Seguimos con el 101 de la Gaceta 44, pues habla de los requisitos. ¿Cuáles son los requisitos? Presentar el anteproyecto arquitectónico, solicitud formal de acogerse al régimen, cuando requiera además mayor densidad, porque digamos, si yo voy a tener dos departamentos más, tres departamentos más, voy a tener seguramente puede darse el caso que también necesite una mayor densidad, es decir, van a vivir más personas allí de lo que yo tenía planificado. Para eso se le pide factibilidad de servicios básicos a las empresas prestadoras de servicio y también el estudio de impacto vial aprobado por la empresa respectiva. El procedimiento: se revisa el anteproyecto, se calcula el valor preliminar a pagar por la concesión, se tramita el registro de construcción. Cuando ya se tramita el registro de construcción, se determina el valor definitivo que tiene que pagar por concesión onerosa, además del pago normal que hace por el permiso de construcción, ¿no? Em, y una vez que paga la concesión onerosa, se emite y obviamente, digamos, cumple con todos los requisitos para el registro de construcción, se emite el registro de construcción. Condiciones importantes. El pago debe realizarse al contado antes de obtener el registro de construcción, como lo mencioné. Existe una posibilidad y también de compensación si el promotor es acreedor del municipio, es decir, si este promotor le debe plata al municipio, pues digamos, se puede compensar. El incremento de edificabilidad no puede superar del 40%, como ya mencionamos, etcétera. Bueno, como les dije, mi presentación va a ser práctica. Entonces, aquí tenemos la fórmula de cómo se calcula, ¿ya? El artículo 100.8.2 de la Gaceta 44 explica que este se paga por cada metro cuadrado de área total edificable imputable para el cálculo del CUS excedente de la norma básica, de acuerdo con la siguiente fórmula. ¿Qué quiere decir? Si yo tengo un CUS básico, es decir, o una edificabilidad básica, en Guayaquil se maneja bastante por factores, ¿no? De factor de 1, de 2, de 1.5, 1.6, 8 en ciertos lugares, ¿no? 12 también, etcétera. Eso quiere decir que, digamos, si mi terreno, esto todos lo conocen, la verdad, pero nada más lo digo por una general. Si mi terreno tiene 200 metros cuadrados y mi CUS es de 2, entonces yo puedo construir hasta dos veces ese terreno, ¿no? O sea, hasta 400 metros cuadrados de construcción. Entonces aquí, ¿qué es lo que dice? Que que el municipio te va a cobrar una contraprestación por cada metro cuadrado adicional de ese máximo que tienes, em, que me vayas a solicitar, ¿no? Entonces la fórmula dice concesión onerosa de derecho igual a AT, que es área total de terreno, por AC, que es el avalúo catastral vigente en metros cuadrados para el predio específico. em, es decir, cuánto cuesta ese terreno según el municipio en metros cuadrados, ¿no? Valor metro cuadrado. Y ACT es el área en metros cuadrados correspondiente al CUS asignado al predio, es decir, digamos, el área que él podría construir normalmente sin necesidad de pagar una contraprestación, la que el municipio tiene asignada normalmente. Y eso se multiplica por el área en metros cuadrados excedente que solicita la persona. Entonces, si ustedes se dan cuenta, básicamente lo que la fórmula hace es determinar cuánto cuesta tu CUS, más o menos. Cuánto cuesta cada metro cuadrado
de edificabilidad que yo te tengo autorizado. ¿Ya? Eso es básicamente lo que hace la primera parte de la fórmula. Y la segunda parte lo que hace es multiplicarlo por los metros cuadrados adicionales de edificabilidad que tú me estás pidiendo. Y a ese valor le aplica un porcentaje de participación del GAT municipal, fijado por ordenanza en un 5%, ¿no? Em, que personalmente podría yo pensar que es poco, obviamente, en el momento que lo hicimos siempre supimos que era poco. Sin embargo, al ser esto, bueno, en esa época ya han pasado algunos años, em, digamos, una fórmula inicial, la idea siempre fue que se vaya evaluando y ver si ese porcentaje realmente es justo o no es justo, o digamos, es viable o no es viable. Entonces, vamos haciendo un ejercicio. Por ejemplo, si el predio A tiene un área de terreno de 500 metros cuadrados, ¿no? Un predio ficticio, y su avalúo es de 250 metros cuadrados, y tiene un CUS base de 1.5 y el área final que desea construir es de 1000 metros cuadrados, ¿cuánto terminará pagando al municipio? O sea, no sé si alguien por ahí, creo que sí lo podemos hacer esto medio interactivo, Gaby, ¿no? No sé si alguien se anima a lanzar un número, ¿no? A hacer el cálculo, Sí se puede. ¿sí? Si alguien se anima, alza la mano. ¿Cuánto terminaría pagando el municipio aplicando la fórmula? Sería, ¿verdad? Sería 500 metros cuadrados, ¿verdad? Por el avalúo, que dice que es 250. Eso dividido para el CUS actual, el ACT, acuérdense, es el CUS actual, que sería básicamente multiplicar 500 por 1.5, que son 750, y, em, y luego eso multiplicarlo por el CUS adicional. Si mi CUS base es 750 y yo quiero construir 1000 metros cuadrados, es decir, el CUS adicional que yo estoy pidiendo sería de 250, ¿verdad? Sí. Entonces multiplico eso por 250 y eso lo multiplico por el porcentaje de participación que dijimos que es el 0,5%. Vamos a ver. Correcto. Si alguien hizo el ejercicio, si a alguien le salió otro número, me dice. En todo caso, en este caso ficticio, pues $2083. Digamos, si nos podemos a analizar, podemos decir que en este caso ficticio, esta persona quiso construir 250 metros más, digamos, podría ser 2 pisos más, y por construir 2 pisos más, va a tener que pagar $2083 al municipio. Quedémonos ahí con ese número para discutir más adelante si es bueno, si es malo, si es muy bajo. Probablemente todos vamos a quedar de acuerdo en que está como bajito, ¿no? Bajito. Em, Vámonos ahora con un ejemplo real, ¿ok? Este es un caso en un predio en Puerto Santana. Ahí está el código catastral de este caso. Recuerden que el catastro es un documento público, abierto, todos tenemos acceso. Y de hecho, Guayaquil, digamos, tiene importantes facilidades también para ingresar este tipo de información. Entonces, este es un código catastral 28.3110001. Este predio tiene
un área de 1.519,43 metros cuadrados y un avalúo de 744 metros cuadrados, según municipio, $744 por metro cuadrado. Ojo con esto, el dato de la fórmula siempre es el del municipio, ¿no? El CUS base en este sector es de 8. Es decir, yo puedo construir 8 veces el área de mi terreno, ¿no? Se entiende que sea un CUS alto porque es una zona, digamos, de edificios altos ya consolidada bastante, ¿no? Em, y el área final de este desarrollador dice, bueno, yo necesito construir 16.155,44 metros cuadrados. Disculpen por ese número así tan raro, ¿no? Supongo que lo hice para que la fórmula no sea tan difícil. Em, entonces, en este caso, vamos a aplicar la fórmula, ¿no? Con esos datos. Pero antes de eso, vamos a ver, em, digamos, de dónde se obtiene la información, ¿no? Este es el mapa del Plan de Uso y Gestión del Suelo de Guayaquil vigente, que define las zonas de promoción especial. Toda esa mancha amarillita, em, es la zona de, de aprovechamiento especial, ¿no? De promoción especial. Es básicamente el suelo que está subclasificado como consolidado en Guayaquil. Solo se ha tomado como referencia el suelo consolidado en Guayaquil. Y ciertas partes también de Vía La Costa, que es una zona de desarrollo de la ciudad, aunque no se encuentre, digamos, del todo consolidada, pero es una zona de desarrollo, ¿no? Em, entonces, si su predio está allí y tiene menos de 2.000 metros cuadrados, se podría aplicar a esa concesión. La información catastral, como les decía, se obtiene del mismo municipio, de dónde está ubicado el predio, cuál es su código y cuál es su área de escritura, por ejemplo. Yo estoy haciendo digamos, este ejemplo con el área de escritura, ¿no? Ahí dice 1519,43 y ahí está el código 28311. ¿Para qué me sirve el código en este ejemplo? Me sirve para obtener un certificado de avalúo y en ese certificado de avalúo, que todos podemos acceder a la página municipal, eso es digamos, es muy bueno. Hay que decir, cuando las cosas están bien, están bien. Esto ya tienes hace muchos años, Guayaquil, desde la época de Nebot, que accedes libremente con tu usuario y puedes obtener cualquier certificado de avalúo a costo cero. Y con toda la información, ahí está el nombre del propietario, y el avalúo, ¿no? Entonces, en este caso, ahí tenemos el valor metro cuadrado del solar, 744,35. Es lo que está registrado en el municipio, el valor metro cuadrado de ese solar, ¿no? Em, entonces, de ahí se obtiene la información que yo tengo acá, ¿no? Área de terreno, avalúo. Y bueno, y lo otro lo he puesto, el CUS también. El CUS lo obtenemos de la norma. Este, por ejemplo, es el cuadro para Puerto Santana, según el plan de uso y gestión del suelo vigente. Dice que allá en esa zona, pues hay un CUS básico de 8, ¿no? Y si se dan cuenta, dice que hay una edificabilidad general máxima de 11,2. Si ustedes le sacan el 40% a 8 y se lo suman, les va a dar 11,2. Entonces ahí está claro de por qué solo se puede hasta el 40%, ¿no? Porque esa es la edificabilidad máxima que está definida en el plan. Entonces, aplicando todos estos valores, voy a darles un minutito a ver si alguien por ahí, por curiosidad, quiere aplicar la fórmula a la interna antes de ya revelar la verdad. Ok. Entonces, aplicando la fórmula, pues en este caso, ese desarrollador debe pagarle al municipio $18,600 por
porcentaje adicional, que más o menos sería, si yo multiplico los 1519,43 por 8, que es su CUS básico, ese propietario puede edificar 12.155,44 metros cuadrados, pero él necesita 16.155,44. Entonces, digamos, por eso me salen esos números, por el número adicional. Él necesita adicionalmente 4.000 metros cuadrados de edificabilidad. O sea, digamos que ese desarrollador haciendo su proyecto dice, no llego a mi punto de equilibrio, no llego a que esto sea rentable, etcétera. Necesito 4.000 metros más, imagínense, 4.000 metros más es importante, ¿no? Y estos 4.000 metros más, pues se podrían dividir, digamos, si son plantas de 1.000 metros, porque estos edificios suelen ser grandes, o sea, en 4 pisos más, ¿no? Y en 1.000 metros, ¿cuántos departamentos más o menos me entran? Digamos, si es que los 1.000 le sacamos una circulación del 30%, nos quedan 700, y digamos si son departamentos u oficinas, no sé, de 90 metros cuadrados, que digamos es grande para lo que ahora se vende, pero nada más como para ejemplo, de unos 7, unos 8 departamentos por piso, ¿no? Entonces, por 4, digamos que él necesita unos 30 departamentos o unidades más. Y por esas 30 le estaría pagando al municipio 18.600. Quizás ya me adelanto a pensar, ¿no? A imaginarme lo que están pensando. Esto obviamente, eh, digamos, qué tan significativo puede ser, ¿no? Y ahí viene el tema de la evaluación de la fórmula, ¿no? Y de la evaluación de los resultados y la evaluación de los factores también, ¿no? Entonces, em, es un factor, es un tema únicamente del factor, es decir, el factor entonces pongámosle entonces 10%. Pongámosle entonces 20%, 30%, ¿verdad? Si fuese de 10%, eso se pagaría 36.000. Bueno, digamos, empieza a sonar un poco más bonito. Si pagaría un 30%, em, imagínense, sería casi $100.000, ¿verdad? Em, entonces, pero eh, en la experiencia no es el único factor importante. eh, También es importante los avalúos. Solo para traer un caso, fíjense, aquí hay un caso que lo acabo de encontrar mientras escuchaba a Patricia. em, Me metí ahí a una de estas páginas que venden terrenos y aquí están vendiendo un terreno en Puerto Santana. Miren, según lo que dice esta página, ¿no? Yo quisiera pensar que está mal, ¿no? O sea, no sé. O a lo mejor ese es el precio de mercado, ¿no? Está en la página. Un terreno de 4.469 metros cuadrados, dice ahí que lo vende en 8.938.000, ¿verdad? Entonces, vamos a sacar el valor metro cuadrado de mercado. 8.938.000 dividido para 4.469, ellos están casi exactamente, de hecho exactamente, vendiendo a $2.000 el metro cuadrado de terreno en Puerto Santana. ¿En cuánto lo teníamos nosotros según el municipio? 744, ¿no? Estamos hablando de tres veces, tres veces menos, ¿no? Entonces, el avalúo también juega un valor importante. Vamos haciendo el ejercicio con 2.000 metros cuadrados, $2.000 el metro cuadrado. ¿Ok? Entonces sería 1.519,43 por, el CUSBA, ¿cuánto? Pues sería por el área del terreno, pero por el avalúo, por 2.000, ¿verdad? Ahora sí lo tengo que escribir en algún sitio porque ya se volvió un número más grande.
Entonces eso me da 3.038.860. Ok. Ahora voy a sacar el, el CUS base, que sería los 1.519.43 por 8, ¿ya? Es decir, 12.155,44. Y eso lo voy a multiplicar por el valor adicional que quiere construir, que se acuerdan que era de 4.000 metros cuadrados, ¿verdad? Entonces, ahora sí ya tengo todos los valores. 3.038.860 dividido para 12.155,44 por 4.000 me da 1.000.000 por 0.05, que es la participación del gobierno municipal, me da 50.000. Fíjense, aplicando el avalúo de mercado, me da un valor de 50.000. Entonces, allí vienen algunas interrogantes que, digamos, más o menos por aquí ya terminaría, porque me gustaría que las interrogantes queden para las personas que están escuchando, ¿no? Em, Cosas que evaluar, ¿no? ¿Es útil la herramienta? Recuerden que un caso en Puerto Santana, digamos, podría ser eh, algo excepcional, ¿no? A lo mejor y la mayoría de los casos son más chiquitos, ¿no? Digamos, en lugares donde es mucho menos lo que se va a construir. Normalmente Puerto Santana tiene un CUS importante, a lo mejor no necesitaría la compra, ¿no? Pero es digamos, un ejemplo válido. Entonces, es una herramienta útil teniendo en cuenta que a ningún municipio le alcanza su presupuesto para cubrir todas las necesidades de infraestructura. em, Hay que tenerlo en cuenta, ¿no? ¿Cuánto sería lo justo a recibir a favor de la ciudad? Quizás, desde mi punto de vista, hay que cuantificar el impacto de los proyectos solicitantes. Eso podría ser clave para afinar la fórmula y determinar el valor de contraprestación justo, ¿no? Ahí hablamos de este porcentaje. Fíjense que si aplicamos el avalúo real de $2.000 el metro cuadrado, digamos, la contraprestación se vuelve de 50.000 solo al 5%. Si fuese al 10% sería 100.000. Si fuese al 20% sería 200.000. Entonces estamos hablando de que, eh, digamos, hay bastante margen digamos, de mejora todavía en esta inicial fórmula. Juega un rol importante el avalúo correcto. La ley exige que los avalúos municipales se establezcan acorde al mercado, ojo, y solo puede haber variación de hasta un 30%. Es decir, eh, el COTAD establece que los municipios deben tener sus avalúos actualizados según la realidad del sector, ¿no? ¿Por qué? Porque esto le da al propietario, le da una seguridad jurídica y sobre el valor de su propiedad, ¿no? Le da una seguridad jurídica sobre el valor de su propiedad. ¿Y por qué para el municipio? Porque el municipio de esa manera también puede cobrar los impuestos prediales justos, ¿no? Por eso ese es un tema que digamos, tienen que entender los municipios y también la ciudadanía, de que el avalúo no es, digamos, una herramienta para digamos, jugar a la conveniencia de alguno de los dos actores. El avalúo tiene que ser el que es. Si en un sector el suelo, el mercado en el que vivimos, ¿no? En el mercado en el que vivimos, el suelo se está vendiendo a un determinado metro cuadrado y las familias están adquiriendo ese suelo a esos valores, los comerciantes, los empresarios, las familias, etcétera, todos los que adquirimos algún bien, pues ese valor es el que tiene que estar reflejado en la escritura, en el registro de propiedad, y en los avalúos municipales, ¿no?
para generar esa, digamos, ese seguridad jurídica, pues, al propietario y al municipio. Entonces, claro, vimos, según el ejercicio práctico que hicimos aquí, pues que el avalúo juega un valor importante. Si no están actualizados los avalúos, la fórmula puede decir que te voy a cobrar el 50% de eso, pero no va a seguir siendo un número incorrecto, ¿no? Entonces, es importante ajustar esta necesidad primero a digamos, una participación de la ciudad acorde al impacto del proyecto, pero también tener los avalúos actualizados, ¿no? Y acorde a la realidad, porque si no, estaríamos, digamos, mintiéndonos entre ciudadanos y entre municipios. Y aquí termino mi presentación. Muchas gracias. Muchísimas gracias a ti, Juan José. Y bien, veo que ya hay algunas inquietudes, más bien para también hacerlo un poco más dinámico. Sí me gustaría que las personas que deseen hacerle alguna consulta o comentario tanto a Patricia como a Juan José puedan pues levantar sus manos y tener también la posibilidad de prender su cámara luego y decirlas, ¿no? Desde sus propias voces. Bien, José, por favor. Sí. ¿Qué tal? Buenos días, compañeras y compañeros. Eh, lo primero es una pregunta para la arquitecta Patricia. Ella hizo una excelente exposición de cómo se ha ido moviendo la ciudad en términos de asentamientos informales, etcétera. La pregunta es, ¿usted cree que Guayaquil vive un fenómeno, digamos, los últimos 25 años frente a la informalización de lo que algún día fue formal? Voy a ser un poco más específico. Hay una serie de ciudadelas o planes habitacionales de razón social ejecutadas por el Banco Ecuatoriano de la Vivienda entre los 70 y 80. Floresta, Sauces, etcétera, etcétera. Esas casas, esos programas, como dice, eran de razón social para personas de escasos recursos, etcétera. Con el tiempo, creería que o no hubo regulación o no se aplicó y la gente comenzó a edificar casas de 3, 4 pisos, etcétera, comenzó a parcelarlas y obviamente esas ciudades no fueron creadas con infraestructura para casas tan grandes. ¿Qué ocurrió después? Como usted mismo indicaba, estas casas se convirtieron en un medio, digamos, de supervivencia y al momento de parcelarlas comenzaron a alquilarlas. Entonces, en una casa, en un terreno, que entregó en algún momento un gobierno para que vivan 4 o 5 personas, hoy viven hasta 20, 25 personas. ¿Ya? Entonces, eso no digamos que sería una nueva forma de informalidad. Y atando este tema con lo que vimos en el seminario 3 y que ha ocurrido hace pocos días en Venezuela, ¿usted no cree que esto sea una bomba de tiempo en términos de riesgos de que las casas están adosadas, casas de 4 o 5 pisos, no fueron construidas para que, perdón, no se urbanizó con ese objetivo? Y hoy somos una bomba de tiempo. Todas estas ciudades del Banco Ecuatoriano de la Vivienda, insisto, Floresta, Sauce, grandes casas de 4 o 5 pisos, recontra parceladas, donde viven más de 20 personas. No es una nueva informalización de lo que en algún momento fue vivienda formal. Gracias. Perdón, y un segundo tema con respecto al compañero Jaramillo. Una pregunta para él. ¿Qué tan necesaria usted cree que sería nuevamente la aplicación de la ley de plusvalía? Solamente eso, gracias. Perdón, Gaby, ¿recogemos varias preguntas o quieres que vayamos No, contestando vayamos contestando a uno? simultáneamente. Claro. Ya, Ujú. perfecto, gracias. A ver, José, sí, tú tienes absolutamente toda la razón. En Guayaquil hay un proceso de informalización de lo formal, que es lo que los sectores de clase media generalmente vemos, ¿no? Em, y hemos pasado. Yo me acuerdo que cuando me fui a estudiar a Chile, llegué y lo primero que me dijo mi amiga que me recibía y en su casa, ¿no? Porque ella vivía en una casa
tipo Sauces, de estas programa de clase media, media alta, de un modelo típico, ¿no? Y le pregunté, ¿y tú por qué no has cambiado la casa? ¿Por qué no has hecho un segundo piso? ¿Por qué no has crecido? Y me dice, ¿tú crees que vives en Guayaquil? No, no, no. Aquí en Chile, en Santiago, es absolutamente difícil cambiar las casas y construir. En Guayaquil es que viven en una permanente construcción. Y es así. No solamente los sectores informales se la pasan la vida construyendo, los sectores formales también se la pasan la vida construyendo, ¿no? Eh, claro, se viven situaciones fundamentalmente económicas diferentes. Cuando yo he visto gente que obtuvo una casa en cualquiera de estos programas habitacionales del Estado, Sauces, por ejemplo, ¿no? O sí. Compraban el suelo, en realidad, porque tumbaban toda la casa y volvían a hacer un de 2, 3 pisos, con bases nuevas, con plintos y pilares mucho más sólidos. Hay algo, otros que han ido aumentando progresivamente la vivienda, pero sí, Guayaquil vive una permanente informalidad. Y te doy un dato que confirma esto. En 1920, que fue el año de la pandemia, la municipalidad aprobó una ordenanza se llama actualización de catastro, ¿no? Así se llama la ordenanza, actualización del catastro. ¿Y qué era lo que esta ordenanza, cuál era el objetivo de la ordenanza? Regularizar todas aquellas construcciones que habían sido efectuadas sin permiso de construcción y que tengan un uso de suelo diferente. Y claro, como se la promulgó en el año 2020, el año de la pandemia, si no me equivoco, en junio, mayo, junio del 2020, su aplicabilidad fue bastante, o sea, casi no tuvo, ¿no? Porque en el 2020 nos estábamos muriendo. Entonces a nadie se le ocurrió regularizar su casa. Más bien, esta ordenanza se vuelve como importante las cosas se mueven alrededor de esta ordenanza cuando se iba a fenecer. Esto es 2 años después, o sea, en el 2020 o un año después, en el 2020 se la aprueba y en el 2021 no, en el 2023. En el 2023 iba a fenecer, 2023, porque fue el año que coincidía con con los nuevos alcaldes, ¿no? Que fueron en el 2023. Entonces, la ordenanza iba a fenecer y hay todo un movimiento, ¿no? No, 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 no podemos dejar que esta ordenanza fenezca porque prácticamente no se le ha aplicado. O sea, ¿cómo va una ordenanza a fenecer si no ha cumplido el rol que debía cumplir? Y entonces la nueva administración que entró en el 2023 lo que hizo fue adaptar esta ordenanza que estaba pensada y cuyo objetivo era la ciudad formal, los sauces, las alboradas, etcétera, que construyen. De acuerdo, José, justamente las zonas formales que habían informalizado para esas áreas estaban, bueno, la nueva administración decidió que se aplique a todo Guayaquil. Y entonces casas del suburbio, casas de la Juan Montalvo, todo Guayaquil puede aplicarse, a todo Guayaquil se está aplicando esta ordenanza. En algunos casos lo hacen bien, en otros casos muy mal aplicada. En todo caso, yo lo que creo es que esta ordenanza estaba bastante bien pensada y funcionaba para los casos que tú consultabas, ¿no? O sea, la informalidad de la ciudad formal. Cuando se la quiere aplicar a la ciudad informal, realmente salen unos Frankenstein terribles, porque los arquitectos en libre ejercicio de la profesión, que son los que aplican esta ordenanza, hacen miles de marañas para poder aplicar la ordenanza a la realidad de las casas producidas en la informalidad. Entonces ya se pueden imaginar. Y es terrible, o sea, yo pienso que esta ordenanza no se debe aplicar en los sectores de origen informal, eh, pero ahí está el Colegio de Arquitectos aplaudiendo y pidiendo cada año
cada año que se la amplíe, que se la amplíe, que se la amplíe, porque los arquitectos se han dedicado ahora a regularizar, ya no diseñan, ¿no? Ya no diseñan, ya no construyen, algunos construían, ahora están regularizando la informalidad. Y esto es una fuente de trabajo para muchísimos arquitectos. Muy bien, creo que también para Juan José había la pregunta, ¿no? Sí, sí, sobre la ley de plusvalía. Em, yo, más bien, mira, en estos años de experiencia, en ambos sectores, tanto, de hecho, en varios roles que he podido, de los cuales he podido participar. He tenido el rol académico, he tenido el rol municipal, el rol gobierno central, eh, el rol ciudadano que todos los tenemos, el rol privado también, en mi práctica privada, el rol empresarial, etcétera. Entonces, em, yo no creo que una ley como la ley de plusvalía, digamos, sea la respuesta actual a los problemas de financiamiento que tienen los municipios. No, al menos no creo que sea prioritario, digamos, retomar aquella ley. Yo sí me acuerdo cuando la sacaron, se hacían varios ejercicios, había incluso en la página web de algún ministerio del gobierno, digamos, simulacros para poder hacer. Entonces, digamos, sí, te puedo decir que en esa época creía, o creo actualmente igual, que como estaba configurada la ley, digamos, sí trataba de ser un poco más justa con el ciudadano, ¿no? Y también, a su vez, le significaba ingresos al municipio, ¿no? Porque sí se veía que digamos, había ciertas como, digamos, ¿cómo se dice? Rangos, ¿no? De un valor a un valor tal, paga tanto, un valor tal, paga tanto, y se podía ver, digamos, un tratamiento más justo. Sin embargo, actualmente, o sea, la ley actual digamos, funciona, algunos los afecta un poquito más, a otros les afecta un poquito menos, pero no es algo significativo para el financiamiento del desarrollo de los municipios. A eso quiero ir con el mensaje. O sea, para mí, la pelea de los siguientes años tiene que ser, o vamos a hacer un estado realmente con autonomías, o definitivamente seamos ya centralistas, porque lo que tenemos actualmente es una autonomía mentirosa. Los municipios no son realmente autónomos. Eres autónomo, pero dependes de las asignaciones que tarde o nunca te dan los gobiernos. O bueno, sí te las dan, pero tarde o muy tarde, ¿no? 3 meses, 4 meses de atraso. Dependes igual del CERCOP nacional, ¿no? O sea, tú no puedes hacer ni siquiera tus libres compras, etcétera. Dependes del CERCOP, que como vemos, a veces se puede, digamos, utilizar de otras maneras. Em, Eres autónomo y te dan la competencia del riesgo al municipio como principal, digamos, responsable, pero nadie te da recursos para hacer las infraestructuras de riesgo, que muchas de esas infraestructuras de prevención de riesgo son de carácter regional o de carácter nacional, ¿no? Em, Tienes los problemas de inseguridad, pero tú no tienes la competencia de inseguridad y nadie te da los recursos para ejercer, digamos, tu rol en la seguridad. Entonces, digamos, para mí, algo más prioritario en estos momentos para mejorar la eficiencia de los municipios es volver realmente a repensar y a fortalecer más bien las autonomías, ¿no? Si no las podemos en este momento, es muy complicado, digamos,
repensar todo porque sería otra vez irnos a la Constitución, etcétera, todo eso, pero por lo menos no afectarlas, ¿no? No disminuir las autonomías de los municipios, porque los municipios al final son los que enfrentan la mayor cantidad de problemas que suceden en las ciudades, pero son los que menos recursos tienen y a los que menos se les inyecta recursos. Es un poquito, digamos, respondiendo un poco a tu pregunta, pero también abriendo digamos, el espectro de lo que necesitan los municipios, mejorar su capacidad de financiamiento de su infraestructura. Efectivamente. Gracias, Juan José. Bueno, Ujú. vamos a continuar con algunas preguntas que ya nos han formulado aquí en el chat. Esta pregunta es para Patricia. Jimena realiza la pregunta. Bueno, aquí Jimena está haciendo la consulta de cómo podemos desarrollar una planificación con enfoque integral en medio de este panorama que bien lo explicaste, Patricia, sobre todo con el acceso a la vivienda y gestión de tierras. Es lo que nos consulta Jimena. Ya, a ver, Jimena, aquí voy a contestar una cosita que se me quedó pendiente de la pregunta de José respecto a la seguridad en la construcción. ¿Cómo planificar? Bueno, te digo que todos los asentamientos informales son planificados. O sea, nadie toma la tierra. Yo diría que los primeros asentamientos, los del suburbio, cuando se tomaban el agua y no la tierra, yo diría que no eran planificados. Y claro, hay zonas del suburbio donde las calles están así, ¿no? Todas sinuosas y todo, porque iban sobre el agua. O sea, eh, ponte a parar tu casa sobre el agua, en caña, y bueno, sin embargo, esas son planificadas, o sea, todas, absolutamente todas. Las últimas tomas de tierra son hechas con los planos municipales, pues. O sea, los concejales son a su vez los traficantes de suelo, ¿no? Y ellos van con todos los planos, con todas las coordenadas, con todos los puntos y con dónde se va a abrir la calle y dónde no entrar y dónde poner esto y lo demás allá. Así es que todas son planificadas. El problema es que esa planificación no la hace el municipio, no la hace ningún órgano que tenga que ver con las instancias de planificación municipal, de gestión municipal, sino que la hace el traficante de suelo, el terrateniente y, por supuesto,